Tengan ustedes un buen día. En esta ocasión hablaremos sobre las sociedades anónimas y la importancia que éstas tienen. La docente a cargo de este proyecto es la doctora Rosa Lourdes Chuquimia, dentro de la materia de Derecho Comercial. La integrante de este grupo es mi persona, García Canaviri Karina, cursando el 6º semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica Boliviana. Para entender este tema debemos entender la denominación. Su denominación debe ser acorde a su objeto, en sí a su razón social. Cuando se elige el nombre, necesariamente debe tener las siglas SA, que hace la referencia a que esta es una sociedad anónima. Caso contrario, se la consideraría una sociedad colectiva. Pasemos a la Constitución. ¿Cómo se constituye esta entidad o esta empresa? Esta puede constituirse por acto único por los fundadores o también mediante suscripción pública de acciones. Como podemos ver, existen dos formas para constituir este tipo de empresas o este tipo de sociedades. Vamos a desarrollar a continuación la primera, la que es por acto único, que nos indica que debe tener ciertos requisitos. Primero, un requisito es el integrar 3 accionistas por lo menos, que el capital social se haya suscrito en su totalidad, el cual no puede ser menor del 50% del capital autorizado a los efectos de nuestra ley y nuestro Código de Comercio. Que cada acción suscrita se haya pagado por lo menos un 25% de su valor en el momento de celebrarse el contrato constitutivo y que los estatutos de la sociedad sean aprobados por los accionistas, por todos los accionistas en sí. Como podemos ver, no son muchos requisitos que solicitan para la constitución única. Pasemos a la constitución por suscripción pública en sí. Para la suscripción pública igual se requieren ciertos requisitos. Primero, dentro de esta suscripción deben estar el nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio de los promotores y el número de su cédula de identidad. Segundo, la clase y el valor de las acciones, monto de las emisiones programadas, condiciones del contrato de suscripción y anticipos de pago a los que se obligan los suscriptores, como también el número de acciones correspondientes a los promotores, los proyectos de estatutos, ventas o beneficios eventuales que los promotores proyectan reservarse, plazo de suscripción que no exceda de 6 meses computables desde la fecha de aprobación del programa por la Dirección de Sociedades por Acciones. El contrato también entre un banco y los promotores, el cual aquel tomará a su cargo la preparación de la documentación correspondiente, la recepción de las suscripciones y los anticipos de pago en dinero. ¿Dónde se va a hacer dónde se va a sujetar estos requisitos? Si es por suscripción pública, los promotores deben formular un programa de fundación suscrito por los mismos. Ahora pasemos a lo que es el contrato de suscripción. El contrato de suscripción, cuando es por suscripción única o por suscripción pública, se parecen bastante, ya que estos igual deben tener un cierto contenido exigible, que es primero el nombre, nacionalidad y domicilio del suscriptor, el número de las acciones suscritas y su clase y valor, el anticipo de pago de dinero cumplido en ese acto y la forma y época en las cuales el suscriptor efectuará los pagos del saldo correspondiente. En caso de aporte de bienes que no sean en dinero, la determinación precisa de estos, conforme las disposiciones de nuestro Código de Comercio, se van a sujetar. La convocatoria a la Junta Constitutiva y las reglas a las que se sujetará en su desarrollo y el orden del día. Esta junta se realiza en un plazo no mayor de 3 meses de la fecha de vencimiento del periodo de suscripción.
La declaración acreditando que el suscriptor conoce y acepta el proyecto de los estatutos, como también lugar y fecha de suscripción que evidentemente debe contener un contrato. Como podemos ver, el contrato tiene varios requisitos, ya que es muy importante porque una sociedad anónima es amplia. Tiene para empezar más accionistas que una que podríamos comparar, que es una de responsabilidad limitada que cuenta con menos de los de la sociedad anónima. Continuemos desarrollando sobre qué sucede después de que se suscriba el contrato. El capital requerido en el programa, los promotores van a convocar a la Junta General Constitutiva y esto se va a celebrar con la presencia del representante del banco interviniente, la presencia de un funcionario de la Dirección de Sociedades por Acciones y la concurrencia por lo menos de la mitad de más de una de las acciones suscritas. Y esta Junta General va a tener ciertas atribuciones. A continuación también vamos a ver cuáles serán las atribuciones. Como podemos ver, para esta Junta General o para que se haya esta reunión, se requiere la presencia de varias personas, como por ejemplo ya habíamos mencionado que el banco que va a intervenir, como también ciertos accionistas. Ahora pasemos a hablar de cuáles van a ser las atribuciones de la Junta General. Primero, comprobar la existencia de los depósitos efectuados en dinero y de las aportaciones en especie. Segundo, aprobar la valoración de los bienes aportados en especie. Tercero, aprobar o rechazar las gestiones de gastos efectuados por los promotores. Cuarto, aprobar y modificar las ventajas o beneficios de los promotores que hubieran servido. Quinto, analizar y aprobar los estatutos. Sexto, designar los directores, representantes o administradores de la sociedad anónima. Séptimo, nombrar síndicos. Octavo, designar 2 suscriptores para firmar el acta de la Junta General. Noveno, considerar el plazo establecido para el pago del saldo de las acciones suscritas. Evidentemente tiene más atribuciones, pero estamos mencionando algunas que consideramos más importantes. Si busca redundar más, va a encontrar en nuestro Código de Comercio Boliviano. La votación. A los efectos del artículo que hemos hablado anteriormente, cada suscriptor tiene derecho a tantos votos como acciones tenga suscritas, o haya pagado el anticipo de las acciones. ¿Qué queremos decir con esto? Que si tenemos una acción, tenemos un voto. Si tenemos 10 acciones, 10 votos. Es a lo que hace referencia en sí. ¿Quiénes son los fundadores de una sociedad anónima? Los fundadores de una sociedad anónima, primero, son las personas que otorgan la escritura de constitución de la sociedad cuando se efectúe en acto único y en la formación por suscripción pública los que firmen el programa. Es decir, los creadores son los que van a iniciar este tipo de sociedad, los que van a tener la iniciativa de la sociedad anónima. Como también podemos ver que estos fundadores tienen responsabilidades. Las responsabilidades es ilimitada y solidariamente por las obligaciones contraídas para la constitución y formación de la sociedad, inclusive de los gastos y comisiones del banco fiduciario. Aún en el caso de haber fracasado el programa, ellos aún tienen la responsabilidad, por decir, no han logrado constituir o hay un gasto extra, ellos directamente corren. ¿Por qué? Porque son los creadores. Los beneficios para promotores y fundadores. No pueden recibir ningún beneficio que disminuya el capital social. Cualquier pacto del contrario es nulo.
La retribución que se conceda a los promotores y fundadores de las utilidades anuales no excederá en ningún caso el 10%, ni podrá extenderse por más de 10 años a partir de la constitución de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Es que evidentemente ellos tienen ciertos beneficios por ser los creadores de la entidad, pero ellos no pueden tocar el capital social. Por decir, su capital es de 5.000 UFBs, eso tiene que mantenerse. Pasemos al tema de las acciones. El capital social está dividido en acciones de igual valor. Tiene un valor nominal de 100 pesos bolivianos o múltiplos de 100. ¿Qué queremos decir con eso? Que pueden otorgar en acciones o otorgar para las acciones valores de 100 bolivianos en 100. ¿Qué queremos decir con esto? Que puedo comprar quizás una acción con 10.000 bolivianos o con 5.000 bolivianos. No puede ser otras cifras. Los títulos o certificados provisionales. Los títulos pueden representar una o más acciones y ser nominativas al portador. Si las acciones no se hubieran pagado en su totalidad, la sociedad va a emitir solamente certificados provisionales. ¿Qué queremos decir? Que es cuando no se ha cancelado por completo la acción. Entonces, cuando se cancele por completo, evidentemente van a tener un título o certificado total de que ya se ha cancelado, uno legal. Sin embargo, este no tiene tanto valor. Indivisibilidad de las acciones y condominio. Las acciones son indivisibles con relación a la sociedad. En caso de existir varios copropietarios, la sociedad solo va a reconocer un representante común para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones sociales. ¿Qué queremos decir con esto? Que, pues, si digamos somos 5 propietarios de 30 acciones, entonces tienen que elegir un representante para que cumpla obligaciones y tenga derechos sobre las acciones en sí y ante la sociedad. Contenido de los títulos y certificados provisionales. El contenido de los certificados debe tener el nombre del accionista, denominación, domicilio de la sociedad, fecha y lugar de su constitución y su duración, fecha de la inscripción en el registro de comercio, monto del capital social y del autorizado, valor nominal de cada acción, serie a la que corresponde, número de acciones que representa el título, puede ser de 10, 20, 30 acciones, lugar y fecha en su emisión y número correlativo. En los certificados provisionales, la anotación de los pagos que se efectúen, firmas, autógrafos de no menos de 2 directores o administradores del síndico. Es lo que debe tener nuestros títulos o certificados para básicamente para las formalidades, para ser legalmente un accionista más de esta sociedad anónima. Continuemos con el tema sobre las transmisiones de certificados, de las acciones en sí, porque cuando transmites acciones, evidentemente también vas a transmitir los certificados. Y a diferencia de otro tipo de sociedades, la transmisión en las sociedades anónimas son libres. Pero la escritura social puede imponer condiciones en el momento de firmarse el contrato de la transmisión de acciones, que en ningún caso puede ir en contra de las normas de la sociedad o incluso de los estatutos que los mismos socios creacionistas han otorgado o han suscrito. Y dichas condiciones deben constar en el contrato de transmisión que se vaya a realizar de socio a socio. Derecho preferente. Los accionistas tienen derecho preferente para suscribir nuevas acciones en proporción al número que posean. La sociedad hará el ofrecimiento mediante avisos de prensa por 3 días consecutivos
Los accionistas pueden ejercer su derecho preferente dentro del plazo de 30 días, como también esto estará plasmado dentro de los estatutos que puedan establecerse entre los socios. ¿Qué queremos decir con el derecho preferente? Es cuando los socios tienen preferencias, por decir, si va a haber ampliación de la sociedad, ellos tienen preferencia para poder aumentar o para poder comprar más acciones. Pero evidentemente también tienen un límite para comprar acciones, ya que no pueden tener la cantidad que ellos gusten. Clases de acciones. Las acciones pueden ser ordinarias o preferidas. ¿Qué queremos decir con esto? A continuación vamos a explicar sobre las acciones ordinarias. Las acciones ordinarias tienen derecho a un voto. En las juntas generales, básicamente. En cambio, las acciones preferidas son las que establecen beneficios preferenciales. No votarán en las juntas ordinarias, sino exclusivamente ellos van a votar en las juntas extraordinarias, sin perjuicio de asistir con derecho a voz a las asambleas ordinarias. ¿Quiénes son los accionistas? Tiene la calidad de accionista o se considera accionista el inscrito en el registro de accionistas de la sociedad. Si las acciones son nominativas, el tenedor sí son portador. Derechos del accionista. Evidentemente el accionista tiene ciertos derechos, como por ejemplo intervenir en las juntas generales con derecho a voz y voto, tiene derecho a votar, integrar los órganos electivos de administración y fiscalización interna, participar en las utilidades sociales debiendo observarse igualdad de tratamiento para los accionistas de la misma clase. O sea que si una persona tiene más acciones que otra, se la debe tratar de igual forma. Participar en las mismas condiciones establecidas en el inciso que ya había mencionado anteriormente, gozar de preferencia para la suscripción de nuevas acciones, impugnar las resoluciones de las juntas generales y del directorio de acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio. No podrá ejercer el derecho accionista o a título el que sea deudor moroso. También puede negociar libremente las acciones, salvo lo dispuesto en contra que esté en nuestro Código de Comercio. Hablemos del poco del directorio. El directorio va a estar a cargo o va a estar compuesto por un mínimo de 3 personas, sean socios o no. Los síndicos. Ya casi concluyendo este tema, hablaremos de los síndicos. La fiscalización interna y permanente de la sociedad anónima va a estar a cargo de uno o más síndicos, accionistas o no, que estén a cargo de la fiscalización interna, básicamente. Para concluir este tema, podemos ver que este tipo de sociedades es muy amplio y por ende hay mucho que investigar en esta sociedad. Es una buena opción de inversión. Podemos quizás ayudar a las personas a conocer este tipo de sociedades y qué derechos tienen, qué preferencias tienen o cómo crear este tipo de sociedades. Muchas gracias por su atención.